Vamos a estar leyendo Jonás capítulo 1 hasta el versículo 3. Vamos a estar desarrollando gran parte del libro. No creo que lo vamos a ver todo, pero vamos a desarrollar los primeros versículos. Y si da la oportunidad o la ocasión de poder trabajar todo el libro, sería algo hermoso, porque el libro de Jonás tiene mucho que enseñarnos a la iglesia actual de hoy en día. Por eso es que se llama una iglesia llamada Jonás en un mundo llamado Nínive. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a desarrollar esos versículos. Creo que mi esposa lo comentó hace un tiempo atrás cuando ella compartió. Está en Israel, está un monumento donde supuestamente la ballena botó a Jonás, y está el pez ahí en el lugar donde ellos creen que probablemente el pez haya botado a la ballena. Estuvimos en un lugar y uno se pone a ver ese lugar como, bueno, no es tan turístico, siendo muy honesto, pero es un lugar muy atractivo, llama la atención, pero no les voy a contar sobre cuán atractivo es el lugar en Jope, en Israel, para nada. Vamos a hablar de lo que el Señor quiere transmitir a su iglesia en esta noche. Como ya hemos leído, vamos a desarrollar dos cosas. Número uno, vamos a conocer un poco de quién era este hombre Jonás, y vamos a entender por qué Dios manda a Jonás a Nínive, y a la misma vez vamos a intentar de conocer un poquito la ciudad de Nínive respecto a lo que el texto nos está hablando. Vamos a conocer un poquito quién es Jonás. Jonás significa paloma, literalmente, y fue un siervo de Dios originario de Gad-Hefer, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, de versículo 25. Esta ciudad era de la tribu de Zabulón. Lo podemos ver en Jonás, Josué, capítulo 19, versículo 10 y versículo 13. Jonás vivió en el reinado de Jeroboam II. Este era un monarca del reino del norte de Israel. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo del 23 al 25. La predicción de la profecía de Jonás acerca de la frontera de Israel lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, que se iban a extender bajo el reinado del rey de Jeroboam, que se cumplió literalmente a cabalidad. Es un profeta hebreo, como lo vemos en Jonás capítulo 1, versículo 9. Hijo de Amitai, del versículo 1.1, como lo acabamos de leer. Y Amitai significa único o verdadero. Y Jonás fue el único profeta veterotestamentario que trató de huir de Dios. Jonás es uno de los 4 profetas del Antiguo Testamento a cuyo ministerio se refirió nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 12, del versículo 41, Lucas capítulo 11 y del versículo 32. Los otros profetas que Jesús mencionó fueron Elías, Eliseo,
y Isaías. El ministerio de Jonás tiene cierto paralelismo con Elías, y lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, 19, y el versículo 21, y en Segunda de Reyes, capítulo 1 y 2, y también con Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, 9 y versículo 13. Sus predecesores inmediatos fueron ministros de Israel y que cumplieron un llamado misionero a los gentiles de Fenicia y Siria. Por otra parte, los fariseos estaban muy equivocados cuando dijeron que de Galilea nunca se levantó profeta, y eso lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 52, porque Jonás era de Galilea. Ahora, para conocer un poquito de esta gran ciudad a la cual Dios llamó a Nínive, llamó a Jonás para ir a Nínive. Nínive estaba situada a la ribera del río Tigris y era una gran ciudad. Sus murallas eran alrededor de la ciudad, eran tan impresionantes que dicen de que eran casi de 12 metros de altura y de unos 13 kilómetros de largo. Además tenía una muy gran importancia política esta ciudad y era la magnífica capital del poderoso imperio asirio que constantemente fue temido y gran enemigo de Israel. Esa es la gran ciudad. Podemos ver de que Jonás recorrió la ciudad de punta a punta en 3 días. Eso lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 3. Imagínense cuán grande era esa ciudad. La segunda ciudad que le seguía era Babilonia, una de las ciudades más grandes que había en ese tiempo. Hay un registro histórico que dice de que a pesar de que Nínive fue destruida por completo, porque el libro de Nahum nos explica y nos da más detalle al respecto de el por qué este pueblo fue destruido, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hoy en día este lugar está ubicado en el país que sería Irak, y su lugar donde supuestamente estaba Nínive se conoce como Mosul o Mosul. Hubo un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando recién ISIS se levantó y empezó a matar a cristianos y empezó a poner su ley, la Sharai, y empezó a darle por todo lo que ustedes conocen en Siria, y empezó a entrar a otros países también. Se cuenta de que el único país, la única ciudad cristiana en el país de Irak es Mosul. Usted lo puede ver en Google, si lo puede encontrar. No pude descargar la imagen, pero espero prometerla, traérsela para que usted pueda ver. Se dice de que ahí estaba ubicado a Nínive, en la ciudad Mosul o Mosul. Ahora bien, conociendo un poco quién era Jonás, conociendo un poco esta gran ciudad llamada Nínive, capital del imperio asirio, ahora Dios llamó a este profeta Jonás, de que básicamente no encontramos ninguna profecía en el libro de Jonás. Es más, se trata solamente de la vida de Jonás, el libro. Lo único que vemos en el libro es lo que hizo Jonás, y lo vemos solamente en un solo versículo. Es predicar que se arrepintiera el pueblo, si no iba a ser destruido en 40 días. Eso fue lo único que hizo. Después de eso viene una gran conversación entre él y Dios, una gran discusión entre ellos, que incluso me pareció muy extraña la reacción de Jonás, porque en versículos anteriores, especial en el capítulo 2, él se está arrepintiendo porque el pez se lo había tragado.
Y él dice en el versículo 9, yo cumpliré lo que prometí porque la salvación viene de Jehová. Ahora, pasa toda esta historia, pero tenemos que entrar al principio de aquello. Déjeme contarle un entre paréntesis. Cuando yo era chico en la escuela dominical, me enseñaron una canción de Jonás, que se las quiero cantar. No canto como la hermana, por favor. Si se escucha mal, hablen con el pastor, ¿ok? Reclámenle al pastor si se escucha mal. La canción dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Esa va a ser la canción para mañana. Déjeme decirle que la canción, a pesar de todo, cuando dice, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Déjeme decirle que literalmente él no le hace caso a Dios. Y la iglesia de hoy en día tampoco le hace caso a Dios. Es por eso que hago esta comparación de Jonás y la iglesia y Nínive con este mundo. Ahora bien, Jonás recibió el mandato de pregonar, de ir contra Nínive. Este es un verbo que significa clamar o gritar el mensaje de Dios. La expresión que describe en el versículo 2, que dice de que la maldad subió al Señor, literalmente no nos menciona qué tipo de maldad el libro nos habla, pero dice de que la maldad subió hacia Jehová, pero el profeta Nahum nos ofrece mayor información al respecto. Nahum dice que Nínive cayó en pecado como, número 1, pensar en cosas malas contra Dios, Nahum capítulo 1, versículo 9. Explotar al desvalido, Nahum capítulo 2, versículo 12. Ser cruel dentro de las guerras, Nahum capítulo 2, del versículo 12 al 13. Y adorar a Dios, a dioses, a la prostitución, brujería, Nahum capítulo 3, versículo 4. Ahora, con todo este currículum de Nínive, Dios llama a Jonás y le dice, tienes que irle a predicar el evangelio para que se arrepienta, o si no, van a ser destruidos. Ahora aquí vemos a Jonás. Y aquí está Jonás. Y la reacción de Jonás no es ir a Nínive, sino bajar al puerto, comprar un pasaje e irse a Tarsis. Tarsis está al sur de España. Hay una gran cantidad de millas marítimas para ir. Y lo otro estaba a unos 800 kilómetros o quizás un poquito más de distancia que tenía que ir. Vea la diferencia. Ahora, Jonás está intentando de huir del Señor. Jonás está intentando de escapar del Señor. ¿No es algo parecido a lo que la iglesia hoy en día está haciendo? Cuando usted va al versículo, literalmente el versículo 2 dice, levántate y ve. Ese es un mandato, eso es una autoridad. Yo, el Señor, te está diciendo, levántate y ahora camina porque yo te estoy mandando a ese lugar. Es el Señor hablando. Ahora, si usted va a Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor acompáñeme. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a leer del versículo 18 en adelante.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo anteriormente había dicho que en otras traducciones dice: toda autoridad me fue entregada en el cielo y en la tierra. Ahora, después de haber recibido toda esa autoridad, Él le dice a sus discípulos: por tanto, id. Por tanto, id. Tienes que ir ahora. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí vemos a Jonás, que el Señor le está diciendo: levántate y ve donde esta gran ciudad. Ve y predícales. Literalmente el profeta no quería cumplir con su ministerio porque el profeta sabía cómo era esa ciudad, cómo era ese imperio asirio. Ahora, en la mente del profeta Jonás estaba: ¿por qué Dios se tiene que fijar en los paganos? ¿Por qué Dios se tiene que fijar en los gentiles si nosotros somos el pueblo escogido? ¿Por qué tenemos que ir donde ellos si el Señor tiene que trabajar solamente con nosotros? Dios nos llamó solamente a nosotros. Nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos a ese Dios. ¿Por qué Él se desempeña tanto en que otros pueblos le conozcan? Bueno, hermanos, déjenme decirle de que la misericordia de Dios es tan grande que alcanza para todos. Ahora, Dios le está enseñando algo aquí a Jonás. El problema es que el pueblo no está escuchando el mensaje. El pueblo, literalmente el pueblo de Israel, se tapó los oídos y no quiere escuchar lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Es por eso de que tiene que demostrarle al pueblo de Israel de que otros pueden recibir el arrepentimiento, de que otros pueden recibir la salvación. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Miren, el doctor James Blau ha indicado que los evangelios, que en los evangelios, el mandato de Cristo tiene que ver con autoridad. Aquí vemos en Jonás capítulo 1 que es Dios mismo hablando: levántate y ve. Ahora en Mateo enfatiza la autoridad real del Señor. En Marco enfatiza la autoridad de libertad. Y en Lucas enfatiza la autoridad perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese mensaje de irle a predicar a estos paganos para Jonás era algo complicado. Él no quiere ir. Él quiere entregar una profecía al pueblo de Israel, pero Dios lo está usando para enseñarle algo, como les decía anteriormente, al pueblo de Israel. Acompáñenme a Jonás nuevamente. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En el Salmo 139 dice: ¿y a dónde huiré? El salmista dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si fuese el cielo, allí tú estás. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde? ¿Cómo? Pero este profeta está intentando de huir de la presencia de Jehová. Ahora déjenme decirles que la iglesia hoy en día, sin querer queriendo, como dice un personaje que me encanta muchísimo, está huyendo del mandato del Señor. Mire, mis hermanos, para entender el punto de vista de Jonás, Campbell Morgan
escribió: es necesario recordar los prejuicios nacionales de los hebreos contra los otros pueblos en materia de religión, creyendo en Jehová como un Dios amante que ellos consideraban, sin embargo, como su Dios exclusivo solamente para ellos, pero Dios le entregó un mensaje fuera del pacto y además de ir a otros lugares a predicar el evangelio. Y ahí estaba Jonás para hacerlo. Hermanos, Dios nos llamó en este mundo que vemos violaciones, que vemos el homosexualismo abiertamente, que vemos el tema del aborto que es casi ilegal en muchos de los países, que vemos el maltrato contra la mujer, que vemos gente que delinca, que hace delincuencia. Vemos muchísimas cosas. Es más, usted prende la televisión y la mayoría de las noticias o son catástrofes a nivel del mundo o son problemas que están pasando cotidianamente en nuestra ciudad. Pero es muy extraño que podamos ver una noticia que sea buena para nosotros. Y en este mundo es donde Dios nos ha llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos. Pero no hemos encargado de otras cosas. Y sin querer queriendo, nuevamente voy a usar esa frase, estamos huyendo del Señor. Alguien escribió: cada uno de nosotros está en la caravana hacia Nínive o está en el barco hacia Tarsis. Yendo en el camino de Dios o por su propio camino. Algunos van camino a Tarsis religiosamente, cantando y llorando, mientras vamos por nuestro propio camino y sin ninguna dirección de Dios. Y directamente en contra de lo que Dios quiere para nosotros. No es así, hermano. No es que la iglesia se desvió un poquito. No es que la iglesia se concentró en otras cosas en vez de predicar el mensaje del evangelio. Déjeme hacer un paréntesis. Voy a usar una frase muy chistosa. No es chistosa, pero yo sé que a usted le va a ser muy graciosa. Cuando yo era niño se escuchaba mucho a este predicador muy conocido. Yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Y mis tíos, en ese tiempo no estaban los CD, estaban los cassettes. Yo creo que usted se acuerda de lo que estoy hablando, a los que son ya más avanzados de edad. Y llegaban los cassettes de este famoso predicador llamado Gigi Ávila y siempre le decía: cuidado con el cajón del diablo, y se refería a la televisión. Bueno, déjeme decirle, me compré un cajón del diablo hace un par de semanas atrás. Y entre eso, intentando de que yo no soy muy bueno para la tecnología. Y justo encontré una serie sobre el libro de los Hechos. A pesar de que está muy distorsionada bíblicamente, me llamó la atención ciertas cosas. Y que nosotros muchas veces lo leemos en el libro de los Hechos, pero no prestamos atención al 100%, y tiene que ver en cómo la iglesia crece bajo la persecución a partir de adelante cuando reciben el Espíritu Santo, cuando son llamados por los fariseos, cuando tienen que correr porque los quieren apresar, o cuando los toman y los ponen dentro de la cárcel y los azotan. Nosotros lo leemos, pero cuando yo veía la serie y mostraba un poco, aunque literalmente ellos no estaban en ese tiempo, pero lo intentan hacer un poco real, yo después me ponía a pensar, miren, lo de la serie sí, es interesante entender un poco, pero en la vida real, lo que la gente vivió por causa del Evangelio, esto de acá no se compara.
Acá la gente dio la vida para que la iglesia esté parada hoy en día. Acá la gente dio la vida para que usted y yo adoremos al Señor, hermanos. Acá la gente daba lo que no tenía por la causa de Cristo. Y perdón lo que voy a decir, por favor no me malinterprete, porque tengo que tener cuidado también a lo que tengo que decir. Pero muchas veces se ve en nuestras ofrendas. Nos metemos la mano aquí adentro del bolsillo y como que rebuscamos entre las monedas en qué dar para la ofrenda. Mientras que acá la iglesia sufría y daba lo que no tenía para que el evangelio se predicara. ¡Wow, hermanos! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy en día, hermanos? Estamos intentando de huir de Dios, pero nuestra religiosidad nos tiene atrapados en esta burbuja y no nos deja ver ni entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestras familias. Y empezamos a buscar otras cosas que no son realmente lo urgente en el evangelio, lo importante. Intentamos huir como lo hace Jonás. Jonás se va. Usted conoce la historia a lo mejor mucho mejor que yo. Pero el Señor levanta tormentas como ya lo habíamos visto anteriormente. Y levantó una gran tormenta. Y este hombre literalmente bajó para descansar y dormir, mientras que afuera había una gran tormenta, hermanos. Y los marineros estaban desesperados porque iban a morir. Pero este hombre se echó a dormir. Viene el capitán del barco y le dice, ¿qué haces, dormilón? Despierta, órale a tu Dios, capaz que tenga misericordia de nosotros. Espero que el Señor no nos diga qué hace, iglesias, que estás durmiendo, porque eso partiría el alma. Pero a veces lo pienso, literalmente, hermanos, literalmente. Este hombre se va, hay una gran tormenta, los marineros asustados echaron suerte y la suerte cayó sobre este hombre llamado Jonás. Y viene en el versículo 8 y hay un par de preguntas y aquí está lo que yo muchas veces no entiendo o lo que pasa por la cabeza de Jonás, porque en el versículo 8 dice, los marineros le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y vea la respuesta de Jonás en el versículo 9, que a mí me sorprende. Y déjeme decirle, me sorprende en Jonás por ser un profeta del Señor, pero no me sorprende de la iglesia hoy en día si es que da esta respuesta. Literalmente se los digo. ¿Saben por qué? Porque él respondió, dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Mientras que los versículos anteriormente estaba intentando de huir de la presencia de Jehová. Y aquí le está diciendo, soy hebreo y temo a Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. No entra en mi cabeza, pero sí entra en mi cabeza la respuesta si la iglesia de este siglo la da. Soy cristiano y le temo a Jehová. Pero afuera me comporto como la gente del mundo, pienso como la gente del mundo, actúo como la gente del mundo y mi testimonio está por el suelo. Oh, discúlpeme por levantar la voz, mis hermanos, pero que de verdad no puedo entender qué le pasa a la iglesia de este siglo. Hermanos, tenemos evidencia escrita, hermanos. Tenemos teólogos, tenemos seminarios, tenemos grande gente que enseña escatología, que enseña Biblia, y aún así no le creemos a Dios, mientras que estos hombres solamente tenían un par de libros. Y su confianza estaba en el Señor.
y caminaban con el Señor. Y descansaban en Jehová. Le creían a lo que el Señor decía. A lo mejor con miedo por las profecías que tenían que entregar, pero ahí estaban porque el Jehová al cual lo había llamado camina con ellos, está con ellos. Por eso que el mandato de ir y predicar el Evangelio está todavía vigente, hermanos. En Hechos capítulo 13, una iglesia sometida al llamado de Dios entendió exactamente qué es lo que tenía que hacer. Es más, en el capítulo 13 vemos a esta iglesia que hizo un giro grandemente. Desde aquí en adelante cambia, en Hechos 13, cambia gran parte no del mensaje, pero cambia el curso de la historia. Porque los primeros 12 capítulos están enfocados en Pedro y el restante de los capítulos están enfocados en el ministerio que hace Pablo junto a otros discípulos que ustedes ya saben, que lo vemos en la Biblia. Con Pedro el enfoque estaba centrado en la iglesia judía en Jerusalén y Judea, mientras que con Pablo el enfoque es la proclamación del Evangelio a los gentiles a lo largo y ancho del mundo. Y todo esto comenzó en una pequeña iglesia llamada Antioquía, multicultural, hermanos. Usted va a Hechos 13. Multicultural. Lo más probable multicultural como somos nosotros en esta iglesia. Una iglesia pequeña, donde habían profetas y maestros en esa iglesia. Aún más, en Hechos capítulo 10, versículo 19, afirma de que toda la provincia de Asia había escuchado el Evangelio, lo que significa el esfuerzo grande que lleva mucho más allá de lo que se estaba esperando, hermano. El libro de Hechos comienza con los discípulos en Jerusalén y termina con la predicación de Pablo hasta Roma, hermano, hasta los confines de la tierra. Pablo expresó claramente la autoridad de Jesús en la gran comisión cuando registró la siguiente declaración: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he puesta necesidad. Se me fue puesta por necesidad de predicar el Evangelio. El Señor me llamó exclusivamente para predicar el Evangelio. Dios llamó a Jonás exclusivamente para que le fuera a predicar a este pueblo llamado Nínive. Ahora, hermanos, entendiendo este llamado que Jehová le hace a Jonás, toman a Jonás, lo tiran al mar, pero antes de tirarlo al mar, estos marineros clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. ¿Saben, hermanos? Alguien una vez dijo: hay gente que muchas veces acepta a Cristo porque nuestro testimonio muchas veces no es el correcto. Hay gente que acepta a Cristo o que viene a los pies de Cristo para no ser como estos cristianos hipócritas, que un día son cristianos y otro día no lo son. Y esto pasa aquí, hermanos. Porque si usted ve los versículos más adelante, de los versículos 4 en adelante, 5, los marineros, cada uno estaba clamando a sus propios dioses. Cuando aceptaron, cuando vieron lo que estaba pasando, ellos clamaron al Dios correcto. Ten misericordia de nosotros. Mire, dice lo que dice el versículo 16. Y temieron aquellos hombres de Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová
e hicieron votos. Jonás estirado al mar y ¡plum! Un pez muy grande se lo tragó, como dice la canción. Y estuvo 3 días ahí. Él ora. El Señor escucha la oración de este hombre y el pez lo vomita nuevamente. Y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1 y nuevamente viene un llamado de Jehová y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, segunda vez. Oh, hermanos, Dios es Dios de segundas oportunidades. Y este hombre va a esta gran ciudad y como vemos, dice que empezó a predicar y empezó a decirle al pueblo, dice que se demoró 3 días en cruzarla y decía que se arrepintieran de su pecado o si no, dentro de 40 días iban a ser destruidos. Y viene este rey y escucha todo esto y el rey mandó a toda la ciudad a hacer ayuno e incluso a los animales para arrepentirse. Versículo 8 del capítulo 3. Versículo 7. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua que beban. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. ¡Wow, hermanos! Y viene Nínive y se arrepiente. Se arrepiente. Y en el capítulo 4 cambia la historia nuevamente y aquí me voy a concentrar para ir terminando. En el capítulo 4 cambia la historia porque viene este famoso hombre Jonás, predicó el evangelio y se fue a un lugar a sentarse y se enojó tanto con el Señor que fue a un lugar, se sentó y a mirar al pueblo para esperar de que este pueblo sea destruido. No lo entiendo. Si anteriormente él dice, yo voy a cumplir lo que prometí a Jehová y se arrepintió cuando estuvo dentro del pez y va y proclama el evangelio, ahora este hombre se va a un cerrito, a una montaña, se sienta literalmente, hermanos, ahí a esperar a que este pueblo sea destruido. Y aquí hay una conversación entre el Señor y Jehová, y Jonás. Es más, era tan fuerte el sol que viene el Señor, hizo florecer una calabacera, una hoja para que le pudiera cubrir del sol. Y ahí estaba Jonás esperando que esta ciudad se destruyera, enojado, como muchos cristianos, enojados, esperando de que el evangelio no se predique, esperando de que las cosas no se hagan dentro de las iglesias. Enojado. Y de un día para otro el Señor mandó un gusanito que la mordió y se secó. Y viene este otro famoso, de verdad que no lo puedo creer, y viene este hombrecito y viene y se enoja porque le quemaron la calabacera. Y viene el Señor y le dice a este profeta, y hermano, de verdad que yo veo la vida de Jonás y nos parecemos a Jonás, literalmente porque nos enojamos con el Señor por cualquier cosa, hermano. Versículo 9 del capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás,
¿tanto te enojas por la calabacera? Y vea la respuesta de Jonás. No le dijo, me molestó, Señor, porque de verdad estaba aquí el sol, aquí me estaba tapando, y tú sabes que en el desierto, más encima estamos en el medio del desierto, aquí no hay nada, ni un arbolito, Señor. Y sí, me incomodé un poquito, Señor, de verdad. Pero está bien, déjalo así, Señor, sí, se me va a pasar. No, la respuesta no fue así. La respuesta de Jonás no fue así, hermano. La respuesta de Jonás fue literalmente, mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Ja! De verdad estoy enojadísimo por lo que hiciste, Señor, que de verdad hasta la muerte voy a estar enojado. Y dijo Jehová, en su amor, en su misericordia, en todo lo que es el Señor hacia nuestras vidas, hermanos. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer? En un espacio de una noche nació y en un espacio de otra pereció. ¿Tuviste tú lástima de esta calabacera que tú ni siquiera la plantaste? Y te enojaste. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leo esto y veo a la iglesia de este siglo, literalmente la iglesia se queja por cosas que ni siquiera la iglesia ha plantado, ni cosas ni que siquiera la iglesia ha cuidado. Porque la iglesia está hoy en día y va a permanecer hasta hoy, porque fue predicada la palabra por aquellos que sí le creyeron a Jehová. Hoy interpreto la Biblia a mi manera, hoy me proclamo profeta, hoy me proclamo apóstol, hoy traigo la profecía, reciban ahora. Mientras que no escuchamos lo que el Señor realmente quiere decirle para su iglesia. Y nos desviamos. Y tenemos nuestra propia opinión de muchísimas cosas en nuestras vidas, sin antes consultárselas al Señor. Y nos movemos sin la autoridad de Cristo muchas veces en nuestras vidas. Pero cuando tenemos que levantar la mano para reclamar algo, lo hacemos. Y muchas veces ni siquiera conocemos a Cristo literalmente. Hermanos, la iglesia entendió el mensaje, la iglesia primitiva entendió el mensaje y la autoridad que el Señor le fue dada. Hemos sido nosotros que todavía no lo entendemos, literalmente. Miren, para terminar, la gran comisión había sido dada, hermano. La tarea era grande. Había muchos kilómetros que recorrer, muchas almas que rescatar, muchos peligros que enfrentar, los obreros, literalmente pocos. Lucas capítulo 10, versículo 2. Los recursos eran muy escasos, hermano. 1 Corintios capítulo 4, del versículo 11 al 12. Y las habilidades de estos hombres eran ordinarias. 1 Corintios capítulo 1, del versículo del 25 al 29. No habían canales de televisión o canales cristianos, ni siquiera habían cámaras como la que tenemos nosotros para transmitir nuestros cultos. No habían carros, ni hoteles, ni aviones, no había internet, no había la facilidad de moverse como los movemos hoy en día. Pero estos hombres, a pesar de que no tenían nada de eso, transformaron el mundo. Lo trastornaron, hermano. Y literalmente lo trastornaron. Porque la predicación de la cruz para ellos era locura. Literalmente locura. Ahora, una de las cosas que llevan los discípulos en sus corazones, hermanos, era la esperanza y la determinación de las palabras de ánimo
de su tierno maestro, pronunciadas al final, antes de ir al Padre, cuando dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y sabe, hermanos, el Señor sigue estando con nosotros y el Señor sigue levantando hombres y mujeres para que su palabra sea predicada, de ir a muchos lugares llamados Nínives. Y sabemos que el Señor camina con nosotros. Y lo hemos visto, hermano. Por ejemplo, cuando estaban apedreando a Esteban por acusar a los líderes judíos de la muerte del justo, eso lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 52, Jesús estaba allí observando y recibiendo su espíritu. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, a los cristianos por todas las ciudades, Hechos capítulo 26, versículo 9, versículo 11, Jesús estaba allí observando y deteniendo aquello. Cuando Pedro confrontaba el dilema en cuanto a la salvación de los gentiles, Hechos capítulo 10, Jesús estaba allí observando y recordándole. Cuando Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro, Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 5, Jesús estaba allí observando, enviando y liberando. Cuando los judíos incrédulos instigaron a los gentiles contra los hermanos, Hechos capítulo 14, versículo 12, Jesús estaba allí observando y atestiguando, hermanos. Cuando el carcelero de Filipo encerró a Pablo y a Sila en lo más profundo de las prisiones, Hechos capítulo 16, versículo 24, Jesús estaba allí observando, escuchando, sacudiendo y liberando también, mis hermanos. Cuando los judíos en Corintio se oponían y blasfemaban contra la doctrina que Pablo predicaba, Hechos 18, versículo 6, Jesús estaba allí observando, fortaleciendo, acompañando y protegiendo. Cuando surgió gran decisión en el concilio por la causa de la predicación de Pablo, Hechos 23, capítulo 10, Jesús estaba allí observando y animando, mis hermanos. Cuando las fuerzas naturales se unieron para azotar la embarcación de Pablo en la cual viajaba, Hechos 27, 13 al 20, Jesús estaba allí observando y estaba protegiendo, hermanos. Y décadas después, tiempo después, en una isla apartada donde Juan había sido desterrado, por a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mire, no está diciendo porque él tenía cierta opinión dentro de la sinagoga o tenía cierta opinión dentro de las iglesias. No. Fue solamente por la causa de la predicación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Jesús todavía estaba allí, mis hermanos, afirmando y consolando. De hecho, Jesús estaba con ellos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Hermanos, hermanas, Jesús todavía está con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos, empujándonos a que podamos continuar de predicar su evangelio. Jesús no nos ha dejado y Él continúa diciendo, levántate y ve, o id y haced discípulos. Es tiempo de que la iglesia despierte y no sea como Jonás y no se enoje por cosas que no tiene que enojarse.
Al terminar el libro de Jonás, Jehová le escribe a Jonás, después de darle la respuesta del versículo 10. Dice, tú te enojaste por la calabacera que ni siquiera plantaste. Tú te enojaste por aquello, literalmente. Ahora, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No tendré yo misericordia de este mundo? ¿No tendré yo misericordia de aquellos que todavía no me conocen? ¿No tendré yo misericordia de aquellos que están en el mundo? ¿No tendré yo misericordia de muchos de sus familiares que todavía no conocen a Jesús y que muchos de ellos no quieren venir porque a veces mi testimonio, nuestro testimonio no es adecuado a como tiene que ser?